Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Quién merece ser escuchado? El programa de entrevistas del Definido.cl. Como ustedes saben, nosotros creemos que la acción de una persona puede empezar a cambiar el mundo hoy y que para que algo se transforme en política pública nos gusta partir de casos de éxito. Así que hoy tenemos un invitado muy bueno para hablar de estas cosas. Vamos a hablar con Ryan Cooper, director ejecutivo de JPAL, un laboratorio social. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, experimentos científicos de políticas públicas. Nos acompaña Marco Caneva, como siempre. Hola, Cristian. Así Hola, que para Ryan. partir, no sé, cuéntanos un poco, Hola, Ryan, ¿de qué se trata esto, de JPAL y como parte? Bueno, JPAL, como tú dices, efectivamente es un laboratorio social que busca levantar evidencia de la manera más rigurosa posible sobre qué funciona y qué no funciona en las políticas públicas. Y la motivación que de alguna manera inspiró esta iniciativa hace 10 años fue la gran convicción de que sabemos muy poco respecto de qué funciona y qué no funciona. Y hay muchas creencias, de repente ideológicas, y tremenda polarización. A veces gente, expertos con doctorados, con visiones muy radicalmente diferentes, pero que no se sustentan en evidencia. Y gente hablando de ser expertos en temas, pero en realidad no teniendo fundamento. Entonces lo que hace JPAL es de manera seria buscar aprender sobre qué funciona y qué no funciona en políticas públicas, realizando evaluaciones de impacto rigurosas con la metodología experimental, que es bastante similar a en lo que se usa en la medicina. Pero ¿cómo generas una situación de laboratorio en una cuestión que no es un laboratorio? Son seres vivos, personas que tienen sus propias libertades. ¿Cómo puedes lograr ese estándar, digamos, de Experimento científico. de rigor científico en un... Bueno, sí, la respuesta es que es difícil, es complicado, y esa justamente es la razón por la cual el diagnóstico que se hace es que sabemos tan poco y por la cual hemos avanzado mucho menos históricamente que en medicina, por ejemplo, donde sí hay una posibilidad de tener un laboratorio, tú tienes una píldora y puedes tener un grupo de control y tienes un ratoncito, justo mueve la temperatura. Acá estamos en un mundo real donde todo se mueve simultáneamente. Entonces, había cierto paradigma de que no se puede. ¿Y en JPAL participan solo economistas o un grupo un poco más amplio? JPAL es una red de economistas. Yeah. Entonces los profesores son 80 profesores en distintas universidades en el mundo. Son todos economistas. Sin embargo, estos economistas trabajan en equipos donde hay distintas disciplinas. Pero básicamente, ¿qué es lo que se hace? Se aplica esta metodología donde por sorteo se elige quiénes participan y quiénes no participan. Y la pregunta es, bueno, pues ¿cómo aplicar un sorteo? Y la verdad es que una condición necesaria para poder hacerlo es que haya exceso de demanda. Y generalmente, dado que los recursos son escasos, existe exceso de demanda en los programas sociales. Entonces, generalmente, cuando yo tengo un programa nuevo, yo no tengo suficiente para darle a todas las personas que necesitan en una situación inicial de piloto. Entonces, en esas circunstancias, después de una focalización, yo puedo tener un grupo donde por sorteo le doy la misma probabilidad a todos de participar del programa. ¿Podría? Sí, no, que quería ver en ese sentido ustedes cómo los experimentos, cómo lo eligen. ¿Hablan con el gobierno y ven una política nueva, ven las fundaciones que están haciendo cosas? O sea, ¿cómo se elige el experimento? Que me imagino que los recursos de ustedes también son escasos. Entonces... Exactamente, y yo creo que el punto clave ahí tiene que ver con que haya una intersección entre los intereses de quienes hacen política y los académicos. Y acá tienen que haber preguntas interesantes y tienen que haber intervenciones innovadoras. La idea acá es hacer innovación social y acá la idea no es hacer evaluaciones de impacto experimentales de todos los programas. Hay ciertas, de hecho, los últimos años ha habido como una especie de moda de que hay que evaluarlo todo, hay que hacer evaluación de impacto de todo. Y nosotros lo que planteamos es que no, hay que ser selectivo y hay que hacer evaluación de impacto experimental, rigurosa, en los casos donde hay cosas innovadoras y preguntas que no han sido contestadas. Entonces, a veces la motivación viene del académico y tiene una pregunta y quiere contestar, y nosotros como equipo de JPAL le ayudamos a hacer caso al gobierno y lo planteamos, y a veces el gobierno tiene una idea genial y dice, yo necesito documentar con evidencia científica de que esto realmente funciona. ¿Podríamos hacer una bajada, algo concreto que hayan estudiado, algo que tú nos puedas dar como para ilustrar todo este proceso que ustedes están haciendo? Sí, una evaluación que de hecho acabamos de terminar es la evaluación de la media agua del techo, ¿ya? Que ustedes saben, y de hecho ahora justo hay toda una campaña de techo en todos los medios
pidiendo recursos. Y la verdad que en todo este tiempo no ha habido ni una evidencia que diga que esta casa que se entrega, que se han entregado 94.000 casas en toda la región, tenga efectividad o no. Y nosotros hicimos un estudio experimental en 3 países, en El Salvador, en Uruguay y en México, donde por sorteo elegimos 400 hogares a los cuales se les entregó una media de agua y 400 hogares que no recibieron. Dado que es por sorteo, por lo que decimos en estadística la ley de los grandes números, podemos confiar que esos 2 grupos son comparables. Eran 2 grupos que estaban optando a la casa o esperándola. Exactamente, y la gracia que tiene, porque en el fondo tú puedes decir, pero ¿cómo? Si el techo busca llegar a los más pobres de los pobres, ¿y cómo éticamente se puede hacer? Pero el punto, y de hecho así fue como los convencimos en un principio, es que el techo en cada país tenía 400 casas para entregar. Estaba limitado igual, o sea, igual había gente que se quedaba sin casa. O sea, ahí en Latinoamérica hay más de 100 millones de personas que están en esa situación. Entonces nosotros le dijimos, ¿qué hacen normalmente? Bueno, vamos y encuestamos a 200 personas, por ejemplo, o digamos, encuestamos a 600 personas. Y de esas 600 personas elegimos las 400 que más necesitan. Nosotros dijimos, bueno, y podrían hacer un esfuerzo un poco mayor, y en vez de ir a 600, vayan a 5.000 a encuestar. Y de esos 50.000, elijan los 800 que más necesitan. ¿Y eso es una mejor focalización o no? Sí, de hecho, bueno, es un esfuerzo grande, pero mejor focalización. Llegamos a gente más pobre porque porcentualmente hacemos un filtro mucho mejor. Y cuando llega a esa situación, la pregunta es, ¿a quién le dan las 400? Y se da vuelta un poco la tortilla y resulta ser que el sorteo termina siendo lo más justo. Porque puede ser arbitrario darle uno al otro en ese nivel de necesidad. ¿Qué es lo que querían saber sobre la vivienda? Porque sabemos que cubre de la lluvia, que protege, entonces, ¿qué es lo que había que averiguar en verdad sobre Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se entrega la casa? Esa es una pregunta básica, ¿no es cierto? Y la respuesta no es obvia, o sea, no es obvia. Básicamente la pregunta es ¿qué es lo que están buscando? Y qué es lo que están buscando y han estado buscando desde que empezó es dar dignidad a familias que no tienen casa, que no tienen techo, que no tienen piso y dar una situación de bienestar mejor. Entonces nosotros básicamente medimos indicadores que tienen que ver con felicidad, con satisfacción con la calidad de vida, satisfacción con la casa, lo cual uno podría decir, bueno, por construcción, yo tengo esta casa de madera, pero tampoco es obvio, porque quizás las familias se podrían construir la casa ellos mismos. Oye, es que eso nos deja, yo creo, una muy buena pregunta para responder. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio con el techo? Que los volveremos a estudiar después de esta pequeña pausa. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Después de esta pequeña pausa nos habíamos quedado con una pregunta. Se eligieron 800 familias, 400 recibieron la casa, 400 no. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Ryan. Bueno, los resultados de hecho salieron hace bastante poco y tuvimos todo un evento en el edificio del MBA de la Universidad Católica donde estuvimos difundiendo los resultados. Fueron 400 casas, 400 tratados de control en 3 países y los resultados básicamente fueron que la satisfacción con la calidad de vida de las familias aumentó significativamente en porcentajes muy altos de manera homogénea en los 3 países. O sea, hay un resultado robusto de que la gente se siente mejor. Y está mejor porque tiene un techo y tiene que antes no tenía. Y quizás uno podría decir, bueno, pero ¿qué tan importante es eso? Y nosotros creemos que es súper importante porque de alguna manera hay ciertas condiciones mínimas que quizás nosotros tomamos por sentado, como por ejemplo abrir la llave y tomar agua potable y la gente tiene que ir no sé cuántos kilómetros, o estar seco y tener ropa seca y la gente se... Entonces, esto es una condición básica que se cumple, que era lo que motivó originalmente el techo. Y además de eso, en El Salvador hay resultados de que mejora la percepción de seguridad, la gente se siente más segura por tener una casa, por estar adentro, por dejarla atrás, que también puede ser importante. Sin embargo, la casa, la media agua, no es la panacea. Quizás, y de hecho estoy seguro, la gente, el diseño, el modelo del techo no cree que es una panacea y por eso tienen otros componentes súper importantes que cada vez son más fuertes, que están tomando en cuenta, pero quizás algunos
como yo incluso en algún momento, ilusamente, podemos haber pensado, oye, esta casa puede sacar a la gente de la pobreza. Y nos dimos cuenta que no, porque también medimos otras dimensiones como niveles de anemia, tomamos test de sangre a los niños, a las mamás, peso, talla de los niños, test, temas de diarrea, parásitos, o sea, hay cierta, pareciera ser que algo en salud hay, lo cual puede ser intuitivo, porque estoy más seco quizás, pero no hay algo contundente. Estadísticamente robusto, como el tema de la satisfacción. Robusto. Y ingreso a las familias no aumenta, acumulación de activos tampoco. Entonces, algunos podrían decir, oye, pero ¿qué pasa con la casa? Pues esta casa, 94.000 casas en toda Latinoamérica. Y la respuesta, yo creo que el techo siempre supo que ese no es el objetivo de la casa. La casa es un punto de partida, dignidad mínima, y hay que hacer otras cosas. Entonces, y satisfacción, que decías que es muy importante. Exactamente, satisfacción, entonces felicidad. No es la panacea, o sea, no existe la bala de plata para los problemas, siempre son paso a paso. Una acumulación de soluciones que tienen que funcionar. De la mano, tal vez. De la mano, y claro, el gobierno tiene que gastar bien su plata. Nosotros en JPAL hemos evaluado 380 programas en el mundo. El patrón que se ha dado un montón es esto, que cosas pueden funcionar, pero no es llegar y hacer, no hacen milagros. Por ejemplo, microcrédito, todo un movimiento Mohamed Yunus, estamos hablando del Mohamed Yunus, se ganó el Premio Nobel de la Paz, el Banco de los Pobres. Él hablaba en su libro, que yo lo leí y yo dije, esta es la panacea, yo mismo dije eso cuando lo leí. Él decía 3 millones de gente en Bangladesh fuera. Y en cada una de las páginas web de bancos de los pobres y empresas que entregan microcréditos hay un caso de éxito. Y se habla de una persona y eso se ejemplifica. Pero los estudios rigurosos que se han hecho, y puntualmente uno que se llama The Miracle of Microfinance, el milagro de la microfinanza que se hizo en India y lo hicieron nuestros jefes de JPAL, muestra que el microcrédito hace lo que debería hacer, que es facilitar para hacer negocios y hacer cosas, distintas cosas. Claro, el que tiene el espíritu emprendedor puede beneficiarse, claro, pero todos lo tienen, y eso hay que buscar otra forma de ayudarlo a ellos. Incluso se encuentra que familias no emprendedoras pueden usar ese crédito para otra cosa, y eso también les puede servir de alguna manera u otra. Y eso puede ser bueno también. Pero no necesariamente te saca de la pobreza. Pero no te saca de la pobreza. Y eso lo vemos en varios ejemplos. Oye, una cosa, ustedes en el fondo tienen una parte que es la parte científica de haber sacado este estudio y llegar a sus conclusiones y sus gráficos y todo eso, pero después tienen que ir donde un político a venderle el estudio y la idea, y el político se enfrenta a su estudio y a un grupo de presión y a una marcha en la calle y a, qué sé yo, las personas que le ponen plata en la campaña. Entonces, ¿cómo logran ustedes que esta visión más rigurosa, que generalmente también es la menos emocional y la menos emotiva y a veces la con menos poder de convencimiento, sea la que se imponga sobre las decisiones de un gobierno? Es una muy buena pregunta, y hay un desafío importante, dado que a diferencia de las ciencias naturales, donde el inventor de una idea y el productor de la droga y el evaluador del efecto es una misma persona o un mismo laboratorio. En las ciencias sociales, el que hace el programa no es el mismo que mide, y eso es un problema de agencia. Nosotros tenemos que coordinarnos, y es verdad, existen todos esos problemas de incentivos distintos. Entonces, lo primero a decir es que nuestro anhelo no es que la evidencia sea el único elemento que determine las políticas públicas. Eso sería iluso y quizá incluso peligroso. Pero que sume, que sea una base sólida sobre la cual se construye. Lo que queremos es que la evidencia sea un elemento más en la ecuación para tomar decisiones. Eso es lo primero. Aún así es difícil, pero hay ciertos ejemplos de éxito y es un poco lo que estamos trabajando. Por ejemplo, en México hubo un programa de transferencias condicionadas llamada Progresa. Transferencias condicionadas es básicamente que yo te entrego un subsidio condicional a que tú lleves tus niños a la escuela, que tú te hagas el Papa Nicolau y varios otros comportamientos deseables desde el punto de vista social. Y ese programa era una innovación. Y la persona en ese gobierno que conocía cómo funcionaba, que cada vez que cambiaba el gobierno cambiaban los programas, dijo, yo quiero que esta idea siga adelante y por eso voy a hacer una evaluación experimental rigurosa. Se va a escribir un paper. Y eso se hizo. Y después de que salieron los resultados, cambió el gobierno y el gobierno entrante tomó ese resultado y lo... ¿Qué hubiese hecho normalmente? Cambiar el programa, esto no sirve de nada. De hecho, en la campaña ellos criticaban el programa, pero cuando salieron los resultados, una revista internacional
era mucho más difícil hacerlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Cambiaron el nombre del programa. O sea, se mantuvo el programa y en vez de Progresa... pero por lo menos se logró el Al menos objetivo. se quedó ese Exacto. programa. Se mantuvo el programa y se llamaba Oportunidades. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para que esto sea parte de los gobiernos? Porque en el fondo vemos mucho que las políticas públicas parten de uno a nivel nacional y cambia un gobierno, como dices tú, y a veces se instala una nueva política. ¿Cómo hacemos que estos experimentos nazcan y las políticas públicas nazcan de casos exitosos y de cosas que funcionan? ¿Cómo hacer un JPAL gubernamental, si se quiere? Eso, o sea, es justamente lo que estamos tratando de hacer ahora, porque, como les decía, lamentablemente en ciencias sociales los académicos tienen que coordinarse con los políticos y no es obvio que se vaya a implementar. Entonces, generar algún tipo de institución, como el paralelo que yo hago con la macroeconomía, que existe un banco central independiente con ciertas reglas, justamente porque saben que si el ministro de Hacienda es el que imprime billete, va a ser muy difícil. Entonces, algún tipo de banco central, digamos, con una institución, alguna ley, donde se pueda innovar socialmente y se pueda pilotear las ¿El Instituto Nacional de nuevas Estadísticas ideas. podría ser? ¿Cómo, ¿O perdón? no te cuadra con el Instituto Nacional de Estadísticas? ¿Es una función distinta? Podría ser, pero tendría que estar regulado dentro del Instituto Nacional de Estadística. De hecho, me lo he preguntado y no hemos hablado con ellos todavía, pero alguna forma en la cual se pueda aprender. Y eso hay que definirlo, hay que entender. Una cosa es empoderar a la gente y a los medios sobre la importancia de esto y generar algún tipo de incentivo a corto plazo para hacerlo. Pero otro punto, y con esto termino en esto, tiene que ver con el paradigma de la evaluación. Muchas veces, yo creo que esto es lo que lo hace más difícil, la evaluación se ve como una fiscalización o como una auditoría. Y eso puede ser válido, pero el valor principal de la evaluación de impacto rigurosa tiene que ver con la innovación y el aprendizaje. Y si podemos cambiar ese paradigma de manera que los gobiernos abracen la evaluación como una herramienta útil, eso creemos que es lo que puede ayudar. Viene de un paradigma cultural que tenemos también de que en Chile el fracaso se castiga y a nadie le gusta que lo evalúen, etcétera. Bueno, en ese sentido, si tú tuvieras que dejar un mensaje final, lamentablemente se nos acaba el tiempo, que nos gustaría seguir conversando más, pero ¿cuál es como tu mensaje final de Jay para su labor o lo que quieras que se quede en nuestro público? Bueno, el mensaje sería que nosotros tenemos la convicción de que, uno, sabemos muy poco, y eso es una mala noticia, pero dos, sí es posible aplicar métodos rigurosos para aprender qué funciona y qué no funciona. Si eso lo hacemos bien y lo hacemos mucho en coordinación con los gobiernos, la calidad de las políticas públicas puede ser muchísimo mejor. O sea, si tú, viendo los debates presidenciales, a mí me frustró un poco ayer y el lunes, los dos, la gente era casi como que decían, yo voy a hacer que la gente esté mejor. Y la pregunta es, ¿cómo? O sea, la solución es que la educación pública sea de mejor calidad. Bueno, todos los candidatos quieren eso. Eso es lo que ¿Cómo? llamamos cierto pero inútil. Exacto, cierto pero inútil. Hay tanto cierto pero inútil. Y en JPAL lo que buscamos, y creemos que se puede, en coordinación con los gobiernos, es coordinarnos de manera de aprender contestando preguntas chiquititas. Quizás nos vamos a demorar, y eso es un problema en política, pero creemos que es el camino y probablemente es el único camino. Muchas gracias, Ryan. Fantástico, amigos. La verdad que, bueno, nos encantaría seguir hablando con Ryan, pero espérennos que con Marco vamos a volver para las conclusiones finales después de esta pequeña pausa. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bueno, amigos, nuevamente nos quedamos con ganas de conversar más con el invitado, pero nos tocaba llegar a las conclusiones finales, así que Marco, bueno, no sé, ¿qué concluye de esto? No, o sea, bueno, le compro completamente el cuento a Ryan. Efectivamente, yo creo que cuando se entra en el debate político, priman demasiado la ideología, los pactos, los odios, ¿verdad?, los prejuicios, y falta mucho de ver qué es lo que realmente funciona. Y hay mucha plata en juego, es muy peligroso, digamos, se está jugando con fuego ahí, y yo creo que los gobiernos deberían ser mucho, y los
candidatos deben ser mucho más cuidadosos en lo que prometen y en cómo piensan hacerlo. Si todos caen como en el problema de, es muy fácil gastar la plata ajena, y al final Claro. la verdad los recursos del gobierno son escasos y acá él dice verificar antes de partir una política. Suena sencillo y como lógico, lógico, ¿no? ¿ah? Es lo más ¿Cómo no vamos a lógico. verificar algo? Y él hace experimentos. Entonces, como clave, verificar antes de partir. Y otra cosa que me gustó dijo cuando dijo la evaluación como una herramienta de planificación, como que los gobiernos le tienen susto a, oye, me van a evaluar este programa, pero en el fondo, Claro, ¿qué como lo mejor toman que en el como- fondo que ocupar la evaluación como una forma de planificar? Esto funciona, entonces planifiquemos a futuro. Ahora, eso requiere que el gobierno y las personas que están a cargo de esa evaluación no estén con la mentalidad de cortar cabezas, sino de mejorar, de usarlo como una técnica de aprendizaje. Ahora, volviendo al tema del debate, sobre todo que mencionó el debate presidencial que hay, yo honestamente prefiero un candidato que no termina no cumpliendo lo que prometió porque se dio cuenta o hizo los estudios y se dio cuenta que su propuesta estaba errada, a alguien que por ser consecuente, mal entendida la palabra, termina cometiendo un error atroz que quizás le cuesta muchos años de atraso a un país. 100% de acuerdo, o sea, es importante aprender para Y eso yo creo que construir pasa después. también por nosotros los ciudadanos. O sea, si nosotros estamos permanentemente criticando a los políticos porque cambió de opinión o porque no hizo el 100% de lo que dijo, claro que el gallo tiene el incentivo a quedarse en lo que dijo nomás. Y necesitamos ser mucho más exigentes. Nosotros deberíamos como ciudadanos exigirle, oye, sean rigurosos en sus planes. No hagan lo que yo como ciudadano ignorante, no sé si ignorante, pero poco informado, medianamente informado quiero, sino que hagan las cosas con cuidado. Bueno, un poco sí somos ignorantes, y él lo dijo, o sea, sabemos que sabemos poco. Ni los expertos saben. en ese sentido. Claro, estamos hablando con un experto que no sabía en el fondo, o no, él sabe mucho, pero en el fondo decía, sabemos poco y estamos avanzando. Y la otra cosa que me quedé como clave importante que no hay soluciones únicas. Generalmente también en política todos caen en el error de que yo tengo la solución de este problema. Claro, y esta la es solución a la ¿ah? educación es el lucro, la solución a esto es el binominal. Y hay que ir como Son- mezclando un par son de siempre- cosas. Será poco vendedor, será poco, no sé, poco idealista, pero al final estas cosas son muros que se construyen ladrillo a ladrillo. Un país no se construye en un día, como dicen, y hay que ir haciendo cada paso con mucho cuidado porque si no se avanza uno y se retrocede en tres. De hecho, bueno, hoy día hablamos de pobreza y vimos un poco microcréditos ayudan en una parte, la casa ayuda en otra, entonces son todos parte de una solución y no hay una solución única y ojalá las podamos testear, como bien lo hizo J-PAL, y meter esto a Chile. Así que eso sería, no sé si quiere agregar algo Bueno. y cerramos este programa. Nuevamente, muchas gracias por estar viéndonos, gracias al área de diseño Santo Tomás. Y para mayor profundidad tenemos una entrevista a fondo con Ryan en el definido.cl, así que no se la pierdan, síganos viendo, muchas gracias. Chao.